La historia, lección 27, la resurrección. El plan estaba terminado. Jesús había hecho todo lo que su Padre le había mandado hacer. Aún la muerte dolorosa en la cruz había resistido para el perdón de nuestros pecados, la vida eterna y tener un nuevo camino al cielo. Jesús se había entregado como Cordero de Dios, una sola vez y para siempre. Ya no habría necesidad de más sacrificios. Todo estaba consumado. Todo estaba terminado. A los ojos humanos había una tremenda oscuridad. Aún los más cercanos al Maestro estaban en una tristeza infinita. La tierra se oscureció, la esperanza parecía totalmente perdida. Pasan 2-3 días de angustia, de tormento, de duelo, donde aquel que les había dado el mayor propósito en sus vidas ahora se había ido, los había dejado y se sentían como ovejas sin pastor. Sucede lo ya planeado por Dios y tan inesperado por los mismos discípulos. Su mente limitada, corta, incrédula, está en la espera de lo peor, pero Dios no puede dejar de ser Dios. Es por eso que tiene que cumplir ahora el plan celestial, que era la resurrección de Jesús. En esta lección suceden estos hechos. Jesús es sepultado. Jesús resucita. Jesús se le aparece a María Magdalena y a sus discípulos. Todo esto en el año 30 después de Cristo. Dos principios para aprender en esta lección. Dios es el que me abre el entendimiento. Segundo, Dios es el que me reviste de poder. Yo les animo a leer Lucas capítulo 24, todo este capítulo hermoso donde vamos a entender más el contexto de lo que estamos hablando, de Dios es el que me abre el entendimiento. Y es que después de la resurrección, Jesús se le aparece a 2 de los discípulos camino a Emaús. Y estando caminando con ellos, no lo reconocen. Y Jesús tiene que decirles en Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ya resucitado, Jesús no lo reconocen y por eso tiene que decirle esto a estos 2 discípulos que caminan con él, camino a Emaús. Después de repasar y meditar en la manera que Jesús resucitó y se les apareció primero a María Magdalena, de la cual había sacado 7 demonios, a Juana y a María la madre de Jacobo y a los demás que lo acompañaban, a los discípulos camino a Emaús, uno de ellos se llamaba Cleofás. Después a los demás discípulos, cuando parte el pan, vemos cosas similares en las diferentes apariciones de Jesús. Todos estaban con miedo, aterrorizados, incrédulos, perdidos. ¿No es así como tú y yo nos sentimos muchas veces? Con miedo, incrédulas y aterrorizadas. Jesús les habla con amor y compasión. Ellos eran los más cercanos, habían caminado con Él, le habían visto hacer milagros, habían visto vidas transformadas por el poder de Dios y aún así no creían. Si hubiéramos estado allí, a lo mejor tú y yo hubiéramos hecho lo mismo, pues nuestra mente limitada nos cuesta entender este milagro mayor y es el de la resurrección, que Jesús resucitó. Que esa noche oscura que duró 3 largos días iba a terminar y que lo que Él había dicho se cumpliría. Ahora todo
no solo estaba terminado, sino empezando a verse la luz brillante de una nueva esperanza. Para ellos, los primeros discípulos y el resto de la humanidad. Aunque pareció todo perdido, Jesús cumplió, Jesús resucitó. ¿Para qué tenía que ser abierto el entendimiento de esos primeros cristianos y de nosotros? Lucas 24, 45 al 47 dice que entonces se les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá, resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Si tienes el entendimiento de la fe como estos primeros discípulos, tardos de corazón de creer, pídele a Dios que te abra el entendimiento. Jesús les dijo a los peregrinos que caminaban a Emaús, en Lucas 24, 25 al 27, «Qué torpes que son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería en todas las Escrituras. El segundo principio de este devocional es: Dios es el que me reviste de poder. Juan 24, 48 al 49. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Una vez que Jesús resucita y les abre el entendimiento para entender esta gran verdad y esperanza de la resurrección, les da una gran comisión, una gran labor hasta el día de hoy, y era ir por todo el mundo y predicar el evangelio de las buenas noticias. Este evento sería el mejor evento de toda la humanidad, y todo el mundo tenía que entender todo lo que había pasado. Para esto Jesús les asegura que les daría poder de lo alto para avanzar en esta gran tarea, que no los dejaría solos, que los acompañaría siempre. Y es por eso que la Gran Comisión está registrada en Mateo 28, 16 al 28. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo». También tenemos un pasaje muy significativo con relación al poder de Dios que viene del Espíritu Santo, que está en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: «Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra». El poder que Dios les daría no era para ser famosos ellos y reconocidos por el mundo, sino para predicar el evangelio de las buenas noticias. Ahora Jesús debía partir de nuevo, pero ya no crucificado, sino ascendiendo a los cielos. Les enviaría el Espíritu Santo para que no estuvieran solos. Les guiaría a toda verdad y viviría en ellos. Lucas 24, 50 al 53 termina este pasaje diciendo: «Después los llevó Jesús hasta Betania,
Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Las distracciones de este mundo me pueden hacer perder del evento más importante de toda la humanidad. Y es por eso que debemos considerar con mucha seriedad nuestra vida espiritual. No la espiritualidad, sino mi relación con Jesús y tomar su camino al cielo una vez parta de este mundo perdido. Un día ya no estaremos más aquí en esta tierra. Tendremos un funeral que todos irán a dar gracias a Dios por nuestra vida y lo único que realmente les dejaremos es nuestro amor y memorias de cómo vivimos una vida que les dejó un gran impacto, no por nuestra cuenta bancaria, sino por una vida transformada por Jesús, cuando Él me perdonó y yo extendí ese perdón a otros. Una vida que trajo esperanza, una vida que valió la pena vivir para traer ánimo a otros que están en tremenda oscuridad. Ahora, algunas preguntas para reflexionar en este devocional. ¿Tienes el corazón torpe y tardo para entender la resurrección de Jesús? ¿Qué te impide recibir el poder que Él te ofrece para compartir las buenas noticias de salvación? Pídele a Dios, te abra el entendimiento y el poder de lo alto para cumplir la parte de la gran comisión. Espero que este devocional haya sido una bendición en tu vida como lo ha sido en la mía. Dios te bendiga.